muchos. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudoesotéricas o pseudoocultistas sirven siempre de callejón para huir de sí mismos. Incuestionablemente la ilusión de que se es siempre una y la misma persona, sirve de escollo para la autoobservación. Alguien podría decir, sé que no soy uno sino muchos, la gnosis me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental, solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice, comprendo que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la doctrina de los muchos yous. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo del corazón. El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yous de nada sirve. Desafortunadamente por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento olvidando lamentablemente el correspondiente lado del ser. Conocer la doctrina de los muchos yous y comprenderla, es fundamental para todo cambio radical verdadero. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Capítulo 13. Observador y observado. Es muy claro y no resulta difícil comprender, que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo, para el trabajo de autoobservación íntima, los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios. Egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego. Paranoia, sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes, inmodificables, de su propia naturaleza y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yous, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etcétera, corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima, trabaja muy seriamente dentro de sí mismo y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente cuando esta división no se sucede continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo?
¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir, este deseo es un yo animal que debo eliminar, este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Capítulo 14. Pensamientos negativos. Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes, no de un yo permanente como suponen neciamente los ignorantes ilustrados, sino de los diferentes yo's en cada uno de nos. Cuando un hombre está pensando, cree firmemente que él en sí mismo y por sí mismo está pensando. No quiere darse cuenta el pobre mamífero intelectual que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan, tienen su origen en los distintos yo's que llevamos dentro. Esto significa que no somos verdaderos individuos pensantes, realmente todavía no tenemos mente individual. Sin embargo, cada uno de los diferentes yo's que cargamos dentro, usa nuestro centro intelectual, lo utiliza cada vez que puede para pensar. Absurdo sería pues, identificamos con tal o cual pensamiento negativo y perjudicial, creyéndolo propiedad particular. Obviamente este o aquel pensamiento negativo proviene de cualquier yo que en un momento dado ha usado abusivamente nuestro centro intelectual. Pensamientos negativos los hay de distinta especie: sospecha, desconfianza, mala voluntad hacia otra persona, celos pasionales, celos religiosos, celos políticos, celos por amistades o de tipo familiar, codicia, lujuria, venganza, ira, orgullo, envidia, odio, resentimiento, hurto, adulterio, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son tantos los defectos psicológicos que tenemos, que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente. Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los pensamientos negativos. Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solemnemente que nunca podría existir un pensamiento por sí mismo, por generación espontánea. La relación entre pensador y pensamiento es ostensible, cada pensamiento negativo tiene su origen en un pensador diferente. En cada uno de nos existen tantos pensadores negativos, cuantos pensamientos de la misma índole. Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado de pensadores y pensamientos, sucede que cada uno de los yo's que cargamos en nuestra psiquis, es ciertamente un pensador diferente. Incuestionablemente dentro de cada uno de nos, existen demasiados pensadores, sin embargo, cada uno de estos a pesar de ser tan solo parte, se cree el todo, en un momento dado. Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos, nunca aceptarían la tesis de la pluralidad de pensadores porque se quieren demasiado a sí mismos, se sienten el papá de Tarzán o la mamá de los pollitos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual, genial, maravillosa? Sin embargo, tales sabiondos piensan de sí mismos lo mejor y hasta se visten con la túnica de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad. Cuenta por ahí la leyenda de los siglos que Aristipo, queriendo demostrar sabiduría y humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros,
empuñó con la diestra el bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Dicen que cuando Sócrates le vio venir, exclamó con gran voz: «Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. De resultas de esto, fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que le caracteriza. Con respecto a la gnosis, al camino secreto, al trabajo sobre sí mismo, nuestras tentaciones particulares se encuentran precisamente en los yous que odian la gnosis, el trabajo esotérico, porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la gnosis y por el trabajo. Esos yous negativos y pendencieros se apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Si aceptamos esos pensamientos, esos yous negativos que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña. Y engaña, conclusión, miente. Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se desilusiona, de la gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y abandona lo mejor, es obvio que ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio, aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos, engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino y estos, sintiéndose sabios, aborrecen a su maestro o le traicionan. El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a nuestros mejores anhelos, a nuestra sinceridad, y, mediante una rigurosa selección de todo esto, presenta algo en una falsa luz, algo que fascina y viene el fracaso. Sin embargo, cuando uno descubre el yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado de alerta, tal engaño se hace imposible. Capítulo 15. La individualidad. Creerse uno, ciertamente es una broma de muy mal gusto. Desafortunadamente esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor, jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera. Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza de plena conciencia y voluntad propia. Pobres de nosotros, cuán necios somos. No hay duda de que la ignorancia es la peor de las desgracias. Dentro de cada uno de nos existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos, yous o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía y que no tienen orden o concordancia alguna. Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la vida. Mas para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las autoconsideraciones y amor propio, nos fascinan, nos hipnotizan, jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes. Cada yo tiene la suya. La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa, las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de una multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósitos, conciencia despierta, voluntad particular, individual. Cambiar es lo indicado, sin embargo debemos empezar por ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos para conocer lo que nos sobre y lo que nos falta.
Es posible conseguir individualidad